El aprendizaje siempre ha sido uno de mis hobbies. Me gusta mucho aprender algo nuevo y apropiarme de ello. Recuerdo que a los 7 años vi una vez por televisión a un niño que se sabía todas las capitales del mundo a los 3 años. Y yo a los 7 años me cuestionaba por qué no me las había aprendido yo. Y yo, ¿cómo es posible que un niño de 3 años ya se las sepa y yo no? Entonces, recuerdo que unas vacaciones de colegio empecé a aprender y me las aprendí efectivamente todas. Entonces, ahí entendí que sí, me gusta mucho el aprendizaje y fue como una de mis primeras experiencias en buscar, indagar, aprender. Cuando llega la adolescencia que uno piensa muy existencialmente, ¿no? Uno empieza a saber que existe la muerte, empieza a preguntar sobre el origen de todo, sobre de dónde vengo, para dónde voy, y empieza como ese cuestionamiento en muchas ideas que uno ha construido. El refugio principal o el primero que uno tiene siempre ha sido o siempre fue la academia, ¿no? En mi caso, ¿no? La figura de los profesores, de los que saben mucho, de los que están allí. Y referente a la existencia de Dios, para mí hubo un solo pensamiento en mi juventud, en mi niñez, en mi adolescencia, que fue simplemente Dios no existe. Y pues, si usted quiere ser intelectual y dado que a usted le gusta el aprendizaje y quiere indagar un poco más en ello, pues elimine la idea de Dios de raíz, o sea, simplemente no puede existir. Y como creía firmemente en ello, pues, ¿qué hice yo? Pues no creo en Dios. Entonces, ese fue un tema importante porque tenía algunas raíces con mis abuelos que eran cristianos y yo iba en contra de esa creencia de ellos. En algún momento, por muchas circunstancias, llegué a una iglesia cristiana en algún evento y pude sentir eso que llaman la presencia de Dios, y para mí fue pues muy abrumador, porque si Dios no existe y si solo voy por cumplir, entonces ¿cómo es posible que uno pueda sentir algo interno que uno no lo puede explicar? Y pues obviamente ahí queda una cuestión, quedan muchas cosas y uno trata de buscar respuestas que se acomoden a esa idea cerrada que uno tiene de que no existe Dios, como por ejemplo que eso es algo psicológico, ¿no? Que es algo que usted se llevó escuchando a los predicadores, es algo que usted simplemente se dejó convencer. Entonces siempre uno está tan cerrado en una idea que simplemente no puede cambiar de opinión y yo me metí en eso. Es una histeria colectiva, algo está pasando allí, pero no puede ser verdad. Listo, muy bien ese día, pero pues uno sigue viendo otras situaciones, sigue viendo otras cosas, y lo que uno llega a ver es bueno, no, acá hay muchas coincidencias que uno simplemente no puede explicar. Entonces mi idea de ser ateo, que me consideraba ateo, pasó a ser un poco ya agnóstico, ¿no? Esa experiencia que uno tiene muy profunda lo lleva a uno a cambiar, a replantearse lo que está creyendo. Y ahí me abría a nuevas ideas. Siempre me ha gustado el aprendizaje, pero de alguna manera en mi adolescencia y en todo lo que mi entorno me daba, me decía no considere a Dios porque es que no hay posibilidad alguna. Y a pesar de que me gustaba el aprendizaje, como decía, nunca lo consideré. Con esta nueva experiencia sí lo empecé a hacer y empecé a indagar un poco en ello. Y lo que encontré es que no es tan simple decir que Dios no existe. Es que todo fue creado de la nada, o simplemente el materialismo puro es la explicación correcta a todo lo que vemos. Ya no es tan así. Entonces empecé a indagar un poco más. El agnosticismo que tenía me duró mucho tiempo, y llegar a cambiar de parecer o irme por ese camino en el cambio de parecer fue largo. Y para poder lograrlo, pues tuve que abrirme a aprender, a cuestionar, a tratar de responder a tantas objeciones que tenía o que tiene el cristianismo, pero que a través de esa indagación creo que todos o uno puede llegar a darse cuenta que no hay mucha validez en esos argumentos. Entonces uno a uno quise poder decir, si quiero ponerme en una convicción de izquierda o derecha, de pasar de un lado a otro, pues tengo que hacer, lo primero que tengo que hacer es ir desarmando o ir afirmándome en esos argumentos. Y lo que hice fue ir uno detrás de otro, escarbando profundamente, hasta que pude ir con cada uno de ellos, ir creyendo mucho más en Dios. Llegaban momentos en que yo decía, no, si yo indago más voy a encontrar que Dios no existe, iba a ser una oposición a lo que yo creo. Y a pesar de que tenía ese miedo, pues porque mi entorno me lo decía, que no indague, yo igual lo hacía y encontraba el respiro, la tranquilidad de que la convicción que estaba empezando a tener
tenía mucha más validez y era mucho más cierta de lo que yo imaginaba. Todo ese proceso, llegué a la universidad y allí pues obviamente es un espacio muy crítico de pensamiento. La figura académica que creía que era hostil en el colegio pues es mucho más hostil en la universidad. Los compañeros, la crítica de uno empezar o de uno considerarse creyente en Dios, y lo que yo pude hacer es refugiarme precisamente en eso mismo, en ese conocimiento que dicen darme para encontrar unas fuerzas, unos argumentos, algo con lo que yo poder armarme y decir, no, es que realmente no es tonto creer en Dios, es que lo que usted dice, todo ese entramado de argumentos no está bien planteado, y cuando uno hacía las contrapreguntas y devolvía todo lo que ellos le tiraban a uno, pues ahí es donde ellos quedaban desarmados. Y entonces eso era como la gratificación, es decir, yo estoy bien en lo que creo, y lo motivaba a uno más a ir más creyendo, a ir un poco más, indagando un poco más. Mi debilidad, que era cuando empecé a sentir de Dios, mi debilidad que era ser muy poco creyente o ser muy incrédulo, ahorita creo que es mi mayor fortaleza. Creo que la crítica, tener un pensamiento crítico, pensar, indagar, creo que es uno de los mayores argumentos, o es una de las mayores facultades que uno puede tener para llegar a creer en Dios, a conocerle. Y mi invitación es simplemente crean en la crítica, crean en pensar, crean en profundizar. No le tema a los argumentos, no le tema a buscar, a escarbar un poco más, porque crea que la respuesta, si estamos hablando de Dios, la respuesta va a ser, definitivamente Él existe. Y todos esos argumentos caen uno a uno, como castillo de naipes, porque en mi experiencia no hay mucho que decir a favor del ateísmo. Bueno, lo primero para hacer apología o para tratar de defender nuestra fe es encontrar que todas las preguntas tienen su trampa. Es tratar de llevar lo que nos dicen en contra de la persona, en principio, ¿no? Ya a futuro, alguien que está abierto a pensar, si quiere un argumento más sólido y una explicación más estructurada de algún pensamiento. Pero para usted defender la fe necesita saber que necesita desarmar al otro con la misma pregunta que le está haciendo a usted. A uno le dicen, es que tal persona, Richard Dawkins, un gran científico británico, dice, no, es que él dijo que Dios no existe y es una ridiculez creer en Dios y no sé qué, bla, bla, bla. Listo. Entonces yo le cambio la opinión. Yo digo, bueno, ¿y qué me dice de John Lennox? Profesor, postdoctor en ciencias de la Universidad de Oxford, una de las más reconocidas del mundo, profundo creyente en Dios y defensor de su fe, habla de que precisamente no, el contrario, Dios sí existe. Y precisamente hablando de John Lennox, él utiliza una frase que dijo en algún momento Stephen Hawking diciendo, no, es que el cristianismo es para las personas que le tienen miedo a la oscuridad, es un cuento de hadas. John Lennox le respondió y le dijo, vea, no, es que el ateísmo es un cuento de hadas para las personas que le tienen miedo a la luz. Entonces, ¿por qué es interesante ver esta doble respuesta? Porque Stephen Hawking no está formulando lo que dijo a través de un argumento sólido, simplemente está utilizando su figura de científico famoso para decir Dios no existe. Entonces, de la misma manera, John Lennox también es muy famoso, le dice, vea, le devuelvo lo que usted me está diciendo de esta forma. Entonces, nos tratan de engañar con afirmaciones y preguntas que en su misma estructura podemos refutar y rebatir. Entonces, póngale cuidado a lo que dicen, a las preguntas, encuéntrele la trampa y llévelos a ellos que afirman lo que dicen a pensar y a replantear lo que están diciendo y a encontrarles y llevarles a ver su error. Bueno, yo creo en Dios porque primero Él me buscó y sé que me buscó porque estaba cerrado totalmente a la idea de Dios. Y cuando Él me buscó y pudo sembrar la semilla de duda de lo que creía que era correcto, pude indagar y encontrar que todo a mi alrededor me muestra que efectivamente Dios existe. Es como decir cuando David hablaba, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Creo que todo lo que podemos ver hoy, el conocimiento que tenemos disponible, que es mucho, nos puede llevar a creer que efectivamente Dios existe. Teóricamente lo podemos creer en Él. Ya lo que sí necesitamos, o que necesita cada persona, es ya tener su encuentro personal. Ese es otro punto. Pero creo que no hay argumento en contra de él posible y no he encontrado uno hoy que me diga
que es así, que Dios no existe, no, por el contrario. He encontrado argumentos que me dicen Dios sí existe. Y pues muchachos, esta es mi historia. Muchas gracias por escucharla.